bienvenidas. Un nuevo encuentro de Kairos, un tiempo de Dios, con Dios. Qué bueno. Tengo que abrir mi corazón con ustedes. Extrañé este tiempo, esta semana que estuvimos sin programa, sin aire. Se extrañó, pero un tiempo necesario. Tuvimos que hacer un alto, un stop. Mi nombre es Tere Coronel y para mí es una honra, es un placer compartir con ustedes este espacio desde las diferentes plataformas. Agradecer a la producción, a la productora desde FM Popular 105.5, Canal 55, TV Río Gallegos y todo el alcance que tienen desde ese multimedio con la palabra, con la extensión de lo que traemos cada martes, cada jueves, perdón, grabamos los martes. Vamos los jueves con un mensaje de parte de Dios para mucha gente. Eso esperamos, porque no solamente queremos que abraces vos la palabra que hoy trajimos, sino que seas también un efecto multiplicador. Así es que si es a 1, 2, 3, 4 personas a quien le llega este mensaje, confiamos en que lo hagas, lo difundas. Hoy trajimos una palabra directriz de parte de Dios. Pero antes de continuar, me gustaría que también puedan conocer desde la plataforma de Spotify. Allí tenemos material, contenido, diferentes episodios de Kairos también desde esa plataforma. Lo pueden buscar como podcast de Tere Coronel y allí contar con varios episodios que vamos subiendo cada lunes, cada comienzo de semana, con un mensaje también desde el cielo. ¿Y por qué esta vez comparto este material de Spotify con ustedes desde Kairos, desde aquí, desde FM Popular 105.5? Porque como Dios hace todo bien y todo perfecto, el mensaje que subimos esta semana, que ya está allí, lo pueden buscar, el título que le pusimos al mensaje es Un fuego abrasador. Y hoy trajimos algo de parte de Dios que también viene de la mano de ese mensaje de ayer. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que la palabra de hoy, este mensaje, es un mensaje directriz. Esas fueron las palabras del Espíritu Santo cuando me bajó el mensaje de hoy. Un mensaje, una palabra directriz. Y yo entendí que era directriz, pero entendí que también tenía que estudiar un poco más para entender la voz del Espíritu Santo y no interpretarla desde mi conocimiento, ¿no? Desde mi humanidad. Y entonces encontré que directriz es instrucción. Y entonces cambié mi enfoque para el mensaje de hoy. Porque el mensaje de hoy es una palabra, un mensaje directriz, que bien podríamos decir, bueno, te da dirección. Pero cuando Dios baja una palabra directriz, nos está diciendo es una instrucción, es decir, un mandato, es decir, nos exhorta, nos envía con una instrucción. No solamente hoy trajimos desde Kairos una instrucción, sino también queremos que recibas esta palabra como una dirección, una instrucción de parte de Dios. Resistir. El título de este mensaje lo pudimos descubrir después que lo armamos, después que lo escribimos. El Señor quiere que este tiempo sea de resistencia. Venimos a mover la resistencia, a levantar resistencia. Y en la producción del programa hace un ratito compartíamos esta palabra entre nosotros y también nos alimentamos, nos nutríamos de este mensaje antes de compartirlo también. Y decíamos esto, ¿no? ¿A quién uno le dice resistir? ¿No? Cuando vos le hablás a otra persona de resistir, a alguien que dice, mira, esto está difícil, pero vamos con todo, estoy pudiendo, voy avanzando. Quiero que te preguntes, quiero que pienses,
¿a quién le decís vos resistir? Y yo pensé, a alguien que dice, no doy más. A alguien que dice, no aguanto más con esta situación. No voy a poder. Y entonces siempre hay un amigo o una amiga que te dice, resistí, resistí. Jesús es nuestro amigo por excelencia. Y Él nos viene a decir hoy, resistí, resistí. Y si fuese tan fácil resistir, qué bueno sería la vida, ¿no? Resistir. Y sí, seguimos adelante. A veces no es tan fácil. A veces es muy complicado, muy difícil. Y tiene que ver con este tiempo, con este camino que hoy nos toca transitar de cumplimiento. Venimos desde Cairo hace varios programas hablando de tiempos claves de parte del cielo. Creo que el último mensaje que compartimos fue de tiempos claves en la tierra, pero descendidos desde el cielo. Y cuando hay un tiempo de cumplimiento en la tierra de parte de Dios, las cosas no se ponen fáciles. El camino a veces es difícil. Por eso hoy el Señor nos dice resistir. Y como predicamos un Dios de procesos, no predicamos un Dios de regalos, de recompensas, un Dios de chasquido, tipo magia, tipo mago. Dios es un Dios de proceso, un Padre responsable que trabaja en nosotros exhaustivamente, seriamente, para lograr una obra como es Él, extraordinaria. Y el camino para resistir, el camino de la resistencia en Dios, es un camino de proceso. Me gustó leer el libro de Santiago. Cuando nos habla Santiago en su capítulo 1, nos habla de este proceso, de una manera muy amorosa, muy discípulo de Jesús, ¿no? Muy didáctica, muy pedagógica, pero muy amorosa también y confrontativa. Y me gustó extraer del capítulo 1 de Santiago este proceso este proceso de resistir, ¿no? Y lo explica de una manera que yo abracé este mensaje, este capítulo, esta enseñanza, y quiero que ustedes la reciban en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, en esta madrugada. Santiago, nos habla de que las diferentes pruebas, los diferentes caminos de dificultad en nuestra vida nos enseñan a trabajar nuestra fe, a que nuestra fe sea puesta a prueba, ¿no? Y nos habla de una fe puesta a prueba en el medio de la dificultad, da como resultado, dice Santiago, la paciencia. Da como resultado la paciencia. Y la paciencia, ¿qué trae? Trae la permanencia a pesar de, en el medio de. Y una fe puesta a prueba es una fe que nos hace sostenernos, como dijo Pablo, mirando al invisible. Porque la fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza y la convicción de lo que se espera, pero que no se ve. La fe es saber que Dios lo va a hacer, aunque no veas nada, aunque el camino esté difícil, aunque esté complicado, aunque parece que todo lo que estás viendo da cuenta de que nada va a acontecer, nada bueno va a acontecer, nada como dijo Dios va a pasar. Ahora, una fe puesta a prueba en medio de esos caminos da como resultado una fe trabajada, una fe fortalecida, consolidada, que nos hace encontrarnos con la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? ¿Esperar tranquilamente sin decir nada? Ojalá. No, la paciencia es esperar en Dios. Y no hay nada más difícil que esperar en Dios. Porque esperar en Dios significa rendirnos. Esperar en Dios significa menguar, es decir, disminuir, achicarnos.
dejar de ser un poco nosotros para que Él sea más en nuestro corazón, más en nuestra mente, en nuestras emociones. Porque si por nosotros fuera, no esperamos nada. Soy una convencida de que la mayoría de las personas nos gustan los resultados, ni hablemos de los procesos, ni hablemos de cómo llegamos. Nos gustan los frutos, nos gustan el final. Ahora, el caminar, el aprender, el pagar el costo, el transitar los procesos, no es fácil, pero de eso se trata. Y la paciencia, el esperar en Dios, significa muchas veces renunciar a nosotros mismos, esperar que Él lo haga a su manera, como Él quiere. Es dejarle el control, es dejarle el comando, es irnos al lugar del copiloto y decir, Señor, conducís vos. Dejar el control, dejar todo según su voluntad, no es fácil. Y eso lleva un proceso de renuncia y un proceso, ¿saben qué? De rendición, rendirnos. Y no hay nada mejor que entender rendirnos cuando estamos en el medio de ese camino dificultoso, de ese camino difícil, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, donde la paciencia la vamos a entender desde ese lugar. Miren, si hay algo que yo tengo que testimoniar, es sobre esperar en Dios, es sobre la paciencia. Si hay algo que el Señor trabajó conmigo, y cuando entendemos cuál es la obra de Dios en nosotros, bueno, le cuento, es mirarnos un poco al espejo y a veces, muchas veces no nos va a gustar lo que encontramos. Si hay algo en lo que trabajó el Señor en mí es la paciencia. ¿Por qué? Porque no tenía. Porque la ansiedad me llevaba a tener el control de todas las cosas, a querer controlar todo, a querer hacerlo todo a mi manera, todo bajo mi perspectiva, todo bajo mi intelecto, mis capacidades. Si en algo trabajó el Señor en mí es en la paciencia. Entonces tuve que encontrarme con todas esas cosas que no son buenas, encontrarse con uno mismo así, ¿no? Ansioso, ansiosa, controlador, controladora. Es incómodo, pero no hay nada mejor cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos dice, esto es lo que tenés que rendir, esto es lo que tenés que entregar, porque a mi manera es mejor. A tu manera, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la fórmula que usaste durante tantos años? ¿Cómo fue la fórmula en tu vida? ¿Te fue bien? ¿Tenés buenos resultados? ¿Estás plena? ¿Estás pleno? ¿Estás feliz? Hoy el Señor nos dice, a mi manera. Hacelo a mi manera, pero tenés que rendirte. Tenés que rendirte. Y la paciencia es esperar en Dios. Y esperar en Dios nos hace rendirnos. Nos hace entregarnos. Y desde lo humano tenemos los conceptos muy contrarios al reino, o sea, a la manera que Dios hace las cosas. Porque rendirnos en Dios no significa bajar la guardia para perder, para fracasar, para entregarnos a la no lucha, a la no batalla. El rendirnos en Dios significa abrazar la victoria antes de tiempo. El rendirnos con Dios significa dejar que Él pelee por nosotros, dejar que Él lo haga, y con Él la victoria es asegurada. Con Él no son nuestras fuerzas, sino las suyas. Porque nosotros somos, ante las situaciones muchas veces, a veces nuestras fuerzas se agotan. Somos débiles, pero mejor. Por eso digo que muchas veces la visión humana es contraria a la del reino, es contraria a la de Dios. Porque yo te digo, qué bueno que es ser débil. Qué bueno que muchas veces me caí, qué bueno que muchas veces tuve que quebrantarme en mi intimidad, qué bueno que a veces no pude, que tuve que decirle, Señor, no doy más, qué bueno. Porque entonces no fueron mis fuerzas, porque entonces no serán tus fuerzas, serán las de Dios. Y dice la palabra que Dios renueva tus fuerzas, mis fuerzas, como la de un búfalo. Él puede hacer eso. Por eso cuando veas a alguien que se levanta 1, 2, 3, 4, 10 veces de batallas increíbles, de luchas impensadas,
No pienses que lo hizo por sí sola, por sí solo. Hay un Dios que la levantó. Hay un Dios que entendió que la situación por la que estaba pasando esa persona ameritaba que trabajara en ella, en él. No pienses que lo hizo con sus fuerzas, porque es imposible. Es imposible enfrentarse a los momentos difíciles de esta vida sin la ayuda de Dios. Por eso Santiago nos invita a meternos en un proceso en medio de la dificultad, en nuestra fe, en nuestra paciencia, finalmente para poder permanecer. A mí me gusta este capítulo de Santiago porque más adelante habla de con una fe probada, dice, con una paciencia, ¿no?, obtenida para poder permanecer, y dice, en algunas versiones dice, para que lleguen perfectos a la obra final de Dios. Y a mí me hizo ruido al momento de tener que explicarlo o compartirlo con ustedes, porque la perfección, el único perfecto es Dios. Entonces, si hay algo que tenemos que entender desde el espíritu, creo, es que la perfección no existe. No podemos ir en búsqueda en nuestra vida de que todo sea perfecto, ni nosotros, ni las cosas, ni las situaciones. Por eso que mejor que intervenga Él, el perfecto en todo, en nuestra vida, para hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Y en otras versiones me gustó porque habla Santiago de llegar íntegros al final de la obra. Y cuando habla de integridad, habla de llegar enteros, de llegar en un todo. Y lo hablábamos antes del programa y nos ministraba esta palabra porque decíamos, Dios es tan bueno con sus hijos, es tan bueno con nosotros, que nos está pidiendo que nos entreguemos en el medio de las circunstancias, en el medio de los procesos, porque muchas veces van a venir circunstancias que son procesos, van a venir procesos disfrazados de circunstancias, que es un poco lo que hablaba ayer en el podcast de Spotify, en este fuego abrasador, que quizás ni siquiera va a ser una maniobra de las tinieblas en nuestra vida, ni siquiera va a ser una consecuencia de una mala decisión, ni siquiera va a ser Dios interviniendo allí. Muchas veces van a venir procesos necesarios en nuestra vida disfrazados de circunstancias, que van a hacer que esta fe puesta a prueba sea trabajada en nosotros para mejorar nuestro carácter, para lograr nuestra permanencia. Y decíamos esto, ¿no? Que tenemos un Padre tan responsable que nos dice, resistan ahora. O sea, el camino está difícil ahora, pero los estoy preparando para que lleguen íntegros al final de la obra, para que lleguen enteros, porque si hoy el camino está difícil, si hoy tu fe no es potenciada, no es consolidada, no es trabajada, ¿qué vamos a hacer más adelante? ¿Qué vas a hacer más adelante cuando las cosas se pongan difíciles de verdad? Si no tenés una fe que te sostenga, una fe que te hace creer aunque las cosas estén al revés, estén contrarias. Cuando las cosas vengan, las situaciones vengan a querer destruirte, ¿qué vas a hacer? Quiero que llegues íntegro, quiero que llegues entera, quiero que sigas por este camino, que permanezcas para llegar al otro lado. Y seguimos con Santiago. Más adelante Santiago habla de una situación, ¿no? Una analogía, habla de una flor, de cómo el calor abrasador puede convertir esa flor hermosa en una flor destruida, ¿no? En deshecha por ese calor abrasador. De lo hermoso que puede ser esa flor, de la hermosa que puede ser esa flor, puede quedar deshecha por el calor abrasador. Y nos enseña esto también, ¿no? Cómo las circunstancias pueden cambiar, cómo las circunstancias nos pueden sorprender. Y entonces yo digo, ¿cuánto nos conviene trabajar nuestra fe? ¿Cuánto nos conviene este proceso en las situaciones difíciles? Para llegar íntegros, para no perdernos en el camino, para no quedar deshechos ante el calor abrasador de la presión.
Porque si hay algo que tenemos que entender, que una de las cosas que nos va a hacer permanecer es poder entender este principio. Si podemos entender y aceptar de que tenemos límites, de que somos limitados, limitadas, de que tenemos muchas veces errores, limitaciones, que nos vamos a equivocar, que vamos a cometer errores, si podemos entender eso, tenemos mucha ventaja en este camino y en este proceso. Porque una de las cosas que nos invita Santiago en este capítulo también es a abrazar la humildad. Es alcanzar la humildad como de alta dignidad para nuestra vida. Y acá me gustaría hablar o consolidar un concepto de humildad que muchas veces lo aprendemos o lo interiorizamos muchas veces lejos de lo que el Señor quiere que aprendamos de la humildad. La humildad no es un problema de autoestima. La humildad no es menoscabarse. La humildad no es sentirse menos. La humildad no es pobreza, no es escasez de recursos. La humildad es un fruto del Espíritu. Lo dejó escrito Pablo en Gálatas. La humildad es un fruto del Espíritu que viene con la mansedumbre. Viene junto con la paciencia, con el amor, con la benignidad, con la fe. Pero a mí me gustó esto, la humildad viene de la mano de la mansedumbre. Y la mansedumbre y la humildad tienen que ver con el carácter en Cristo. Para ser humildes hay que tener carácter. Carácter para poder reconocer nuestros límites, para poder reconocer nuestros errores, para poder pedir perdón, para poder ver al otro desde la misericordia. Si podemos encontrarnos en nuestros errores, en nuestras limitaciones, vamos a poder ver al otro en sus limitaciones, en sus errores, pero con la misma misericordia que también podemos encontrar para nosotros. ¿Cuántas veces somos muy misericordiosos para nosotros, pero tan juzgadores para otros? Santiago nos está hablando de humildad para poder resistir en el camino, porque en este camino del propósito, en este camino de cumplimiento en Dios, Jesús nos está llamando desde la humildad, desde la mansedumbre, nos está invitando a ser pacificadores, a dar un evangelio, un mensaje desde la paz. Y hoy lo hablábamos hace un ratito, cuando nos preparamos en esta palabra. Ser pacificador, ser pacificadora, no es solamente hablar de paz y amor. Vas a tener que tener carácter. Porque no hay algo más peligroso que hablar de la paz. No hay algo que levante más opositores que hablar de la paz. No hay algo que te incomode más a vos si hablas de la paz, más a mí si hablo de la paz, que hablar de la paz, porque ¿sabés qué? Vamos a tener que vivir lo que predicamos. Vamos a tener que tener carácter, vas a tener que resistir la oposición, la difamación, la injuria, los piedrazos, los insultos, el rechazo. Para eso vamos a tener que pasar por un proceso. Para eso vamos a tener que trabajar nuestra fe, nuestra paciencia, porque el camino va a ser difícil. Ahora, Dios cumple, Dios es fiel. Que el camino sea difícil, que las luchas estén, que la oposición aparezca, no significa que Dios no es fiel. Dios cumple sus promesas. Hoy trajimos un mensaje directriz. Y yo voy nuevamente a abrir mi corazón. Las palabras del Espíritu Santo esta mañana muy temprano fueron un mensaje directriz. Y dijeron, desde el cielo, hay que resistir. Tienen que resistir en el camino. Y este mensaje es para aquellas personas que tienen una promesa de parte de Dios. Yo quiero que todos reciban este mensaje, que todos sean ministrados por esta palabra, pero hay una instrucción para aquellos a quien Dios les reveló una promesa, una visión, una palabra, porque no solamente es un tiempo de cumplimiento, porque es sobrenatural, porque es magia, porque caminaste el proceso.
A vos que caminaste el proceso, a vos que resististe, a vos que permaneciste, a vos que te costó ser pacificadora, pacificador, a vos que trabajaste tu fe. Este es el tiempo de cumplimiento. El Señor quiere que abraces esa palabra, esa promesa, y que la tomes como tu faro, que la tomes como tu luz, que la tomes como tu esperanza. Quizás estés pasando por un momento de dificultad. Ahora, esa palabra, esa promesa, esa visión es tu faro para resistir. Abraza esa promesa porque Dios es fiel. Va a cumplir. Los abrazo fuertemente y nos encontramos la próxima semana, sin falta, si Dios quiere, para compartir más Kairos, un tiempo de Dios con Dios.